toca la guía de inglés. Si recordáis, en el grupo os compartí tres enlaces que son los que trabajamos, son con los que trabajamos siempre. El primer enlace es el de PCE, que serían carpetas con exámenes anteriores para practicar, exámenes que no podréis aprovechar si no sabéis cómo es vuestro nuevo examen. Y después material selectividad, que es donde podéis encontrar todo lo que necesitáis para poder preparar la selectividad española. Ya después el tercer enlace sería el de las guías didácticas de cada asignatura. ¿Por qué razón? Aunque tengáis el material, exámenes anteriores, no podréis aprovechar las guías si no sabéis cómo va a ser vuestro examen nuevo, porque el formato ha cambiado respecto a los exámenes anteriores, o que os van a preguntar directamente que van a evaluar cómo será el examen, cuánto vale cada parte. Para eso sirven las guías didácticas. Recordad que las guías didácticas se consiguen a través de un enlace llamado oferta asignaturas, que os lo pasé en el grupo, y básicamente ahí encontraréis, aunque ponga 2025, ahí encontraréis todas las guías de todas las asignaturas y tenéis que ir leyéndolas poco a poco. Hoy nos toca hablar de la guía didáctica de inglés. Ya hablamos de la de filosofía y ahora toca inglés y después tocará lengua, ¿vale? Entonces vamos a empezar. Lo más importante de las guías es ir siempre a la parte de apartado de contenidos. Lo malo del inglés es que no os dicen exactamente qué contenidos os van a exigir, pero ellos suponen que si habéis pasado por segundo de bachillerato y habéis aprendido inglés, pues os van a pedir un nivel aproximado de B1. Ahora, los exámenes de inglés se preparan teniendo en cuenta el marco común de referencia europeo, que sería básicamente el, digamos, el documento que sigue, bueno, la entidad que regula lo que es el aprendizaje de un idioma como lengua extranjera y dice qué tiene que saber una persona para poder tener un nivel determinado en una lengua. Los niveles de la lengua suelen ir desde A1 hasta C1 y el vuestro va a ser B1. Ahora, lo más importante aquí es que os van a exigir para vuestro examen que seáis capaces de hacer todo esto, básicamente. Comprender los textos, poder desenvolverse en situaciones que os salgan, poder producir textos sencillos y coherentes y poder describir experiencias. Todo esto, toda esta teoría de lo que tendréis que poder hacer, los puntos que tendrán en cuenta, no os va a servir si no sabéis cómo es el examen, os lo repito, ¿vale? Entonces podéis ir leyendo poco a poco el apartado de contenidos, pero ya os adelanto que al final el examen va a ser mucho más de comprender y ser capaz de escribir que otra cosa, que lo veremos después. Pero lo recomendable sería ir mirando, aunque sea un poquito, estos puntos en los que os van detallando lo que quieren que sepáis hacer en inglés, como por ejemplo lo de comprender información, en poder entender ideas implícitas, es básicamente, no hay mucho que decir en inglés, veréis mucho más claro el inglés cuando vayáis al examen y también al modelo de examen que os dan. Ahora, después del apartado de contenidos, lo importante serían las características generales de la prueba. Si nos saltamos todo esto, que serían las leyes que regulan la creación del examen y también la corrección, pues lo importante vendría a ser este punto. Los criterios de corrección que se tendrán en cuenta son los siguientes. Dicen, en la corrección de los ejercicios se tendrá en cuenta la adecuación, o sea, que la respuesta sea adecuada, que sea formal, ¿vale? La coherencia, que básicamente una idea lleve a la otra, o sea, que explique las cosas de manera sucesiva, sin ningún tipo de desorden. Finalmente, la cohesión y lo que es importante, la presentación de la respuesta. La cohesión sería conocer conectores discursivos en inglés, que si no lo sabíais, en el documento de inglés tenéis pues básicamente los conectores aquí. Entonces iréis mirando poco a poco los documentos y ver qué os va a servir y qué no os va a servir. Aunque yo recomiendo para inglés realmente como van a evaluar sobre todo lectura, comprensión lectora y redacción, pues practicar directamente comprensión lectora y redacción leyendo textos y también redactando respuestas, textos también, essays, por ejemplo, y podéis utilizar los exámenes anteriores para eso. Ahora, dicen que el incumplimiento de la normativa supondrá la penalización, o sea, son cosas, digamos, eh, bastante coherentes. Si, por ejemplo, fallas o incumples la normativa o haces trampa de alguna forma, pues te cancelan el examen. Lo que sé que es importante es lo de la madurez académica, ¿vale? Eso básicamente quiere decir, imaginar que hay dos tipos de textos,
vais a escribir un opinion essay, que sería un essay en el que das tu opinión sobre una cosa. El ensayo, un ensayo en el que das tu opinión. Te piden entre 135 y 180 palabras y tú llegas a 200 palabras. Ahí no hay madurez académica. Además de eso, si los párrafos están mal organizados, tampoco hay madurez académica. Si no hay conectores apropiados, no hay madurez académica. O sea, todo va a contar para que evalúen lo que es vuestra madurez académica y que vean si sois capaces de continuar con estudios universitarios. Ahora, después de básicamente lo que van a tener en cuenta para corregir las características de la prueba, toca la estructura de la prueba en sí. El inglés, el examen de inglés será de carácter escrito y encima tendrá tres bloques, básicamente. Y encima, una cosa muy importante que dicen es que los tres bloques son de competencias distintas, ¿vale? Ahora dicen, el bloque A, básicamente el primero, irá sobre comprensión de textos escritos. Ese es el bloque en el que tendréis que leer un texto y resumirlo, responder dos preguntas y ahí se acaba el bloque 2, ¿vale? Entonces ponen el bloque 2 vale 3 puntos y contendrá textos que provengan de fuentes auténticas. A vosotros no os sirve mucho saber que son de fuentes auténticas, que son, digamos, noticias de periódicos auténticos ni nada por el estilo, porque tampoco iréis a buscar periódicos ahora para leer. Utilizaréis exámenes anteriores. Además dicen que le van a adaptar más o menos las noticias, por eso es muy importante que no vayáis a buscar noticias directamente en la prensa, sino que utilicéis exámenes anteriores donde sí que han hecho esas adaptaciones, porque hay muchas noticias que están en nivel C1, noticias que están en nivel B2 y no podréis comprenderlas del todo. Por lo tanto, el ideal sería practicar con exámenes anteriores para poder ver si entendéis más o menos de qué va el inglés, aunque supongo que si elegís inglés porque lo entendéis, ¿vale? Dicen, este apartado estará formado por 3 preguntas, entonces habrá 2 preguntas semiabiertas de fácil contestación sobre vocabulario propuesto en el texto. Es muy importante saber esto, porque en estas preguntas os van a preguntar, en estas preguntas os van a plantear básicamente eh, cuestiones relacionadas con el texto, de vocabulario. Palabras, básicamente. Son las típicas de un sinónimo, un antónimo, significado de esa palabra, buscar una palabra que pueda sustituir a esta, pero será siempre vocabulario, ¿vale? Por lo tanto, aquí vais un poco a la aventura, ¿vale? 2 preguntas de vocabulario. Y ya la tercera pregunta es un resumen breve que valdrá 2 puntos. O sea, las 2 primeras valen 0,5, un punto ya. Y la siguiente, la última, vale 2 puntos. Y el resumen se suele hacer entre 20 y 25 líneas. Por lo tanto, yo os recomiendo practicar digamos, con los exámenes anteriores, básicamente, qué extensión nos ocupa 20 o 25 líneas o en el examen básicamente contar cuántas líneas llevas. Lo que sí que es importante es saber que para qué os hacen estas preguntas, que será para ver si comprendéis el texto, si comprendéis la estructura de un texto expositivo argumentativo. O sea, esto lo leéis por vuestra cuenta, pero lo importante es que la primera pregunta será sobre leer un texto, resumirlo y después responder 2 preguntas relacionadas con el vocabulario. Ahora, os recomiendan un tiempo de 20 minutos y una cosa que sí que es importante es este apartado de aquí. Os dicen que el ejercicio 3 será un resumen de entre 20 y 25 líneas, pero os dan, digamos, una serie de indicaciones más, ¿vale? Os dicen, hay que tener en cuenta que para escribir un buen resumen es preciso un buen resumen, eso es una buena pista de lo que quieren exactamente. A ver, es preciso que se haya entendido el texto, o sea, tenéis que entenderlo completamente, tenéis que leerlo entero, ¿vale? Después decidir cuáles son los puntos más importantes, o sea, si tú en tu resumen dices cosas que son innecesarias o digamos cosas secundarias, no lo van a valorar positivamente. Por lo tanto, lo ideal es centrarse en lo que es importante. El lenguaje os dicen que tiene que ser adecuado y finalmente mantenerse dentro del límite de palabras. Es muy importante tener en cuenta esta parte, la que he leído antes, porque os llaman la atención sobre manteneros en el límite de palabras, así que no os paséis de líneas. Después dicen, el resumen tiene que estar escrito en inglés y no se podrá copiar literalmente del texto. O sea, tú para resumir un texto no copias fragmentos del texto, así que si copias
digamos, las ideas del texto literalmente, o sea, con fragmentitos, pues se va a evaluar con un cero esa actividad, lo que os dicen básicamente en este apartado de aquí. Así que tened cuidado con ello. Ahora dicen, en la calificación de esa pregunta se penaliza no incluir información fundamental, o sea, no escribir cosas secundarias, los errores lingüísticos también, o sea, digamos, palabras mal escritas, digamos, imprecisión léxica, etcétera. Y finalmente, sobrepasar el límite de palabras. Tened cuidado con eso, porque ya va la segunda vez que os lo avisan. No os paséis del límite de palabras. Además de incluir información incorrecta, que eso es de cajón, ¿vale? No puedes equivocarte en la idea principal. O directamente incluir opiniones personales. Es más, no recomiendan tampoco empezar con this text about porque es una pérdida de palabras. Así que no empecéis con this text is about. Intentad decirlo de otra forma, ¿vale? O digamos, bueno, la que se os ocurra realmente. Además de eso, os recomiendan que para responder a este bloque os tome 20 minutos, ¿vale? Entonces sería básicamente leer el texto y responder todo en 20 minutos. O sea, bastante, os dan un tiempo bastante ajustado, así que tenéis que practicar lo que es leer el texto repetidas veces. Ahora vamos al bloque 2, en el que os recomiendan 15 minutos. Ese bloque 2 consta de 4 preguntas de opción múltiple que está relacionado con gramática y el uso del inglés. La gramática será la parte de qué es lo correcto y el uso del inglés serían básicamente entre vocabularios, digamos léxico, digamos inglés en uso, serían también expresiones idiomáticas, o sea, lo que puede caer allí, que con los exámenes anteriores veréis qué es lo que puede caer en esta parte. Ahora dicen la puntuación máxima serían 2 puntos y si aciertas es 0,5 por 4, 2 puntos y si fallas pues directamente 0,15. Ahora, una cosa importante es que no os dan opciones a elegir aquí. En el primero tampoco os daban opciones a elegir. Y cada pregunta tendrá 3 apartados y se responde en la hoja de lectura óptica. Esta hoja de lectura óptica en su momento os enseñaré cómo rellenarla, pero se aprende en 2 minutos o 1 minuto como mucho. Así que no os preocupéis. Ahora, os recomiendan hacer esto en 15 minutos, ¿vale? Y yo os recomiendo hacerlo muchísimo antes porque el bloque C, que es el de redactar, es el que más tiempo lleva. Ahora vamos al bloque C. En el bloque C, que vale 5 puntos, allí os van a pedir básicamente que escribáis un texto, es un bloque de expresión escrita, ¿vale? Entonces, en ese texto van a valorar lo que es la madurez crítica y la fluidez expresiva, la coherencia y la cohesión. Sabes que la cosa es muy importante cuando la ponen hasta en negrita, ¿vale? Por lo tanto, más os vale tener bastante vocabulario, más os vale conocer bastantes correctores y más os vale expresaros correctamente. O sea, en inglés no quieren que esté la cosa, digamos, desordenada, que sea un texto que se pueda comprender fácilmente, ¿vale? Lo bueno es que aquí sí que os dan 2 opciones a elegir, porque os dan 2 textos, que también lo veréis más adelante, pero ahí sí que se evalúa, pues, vuestra capacidad de redactar textos sobre temas personales, actualidad, académicos, intelectuales, o sea, puede caeros un texto de estos ámbitos académico, personal, discursivo, estratégico e intelectual. Por lo tanto, tenéis que tenerlo en cuenta. Es cierto que os mencionan que se deberá asimismo mostrar conocimientos principales de países anglófonos, mejor dicho, pero cuando estás escribiendo un opinion essay sobre cualquier cosa, como que no te sale mencionar tus conocimientos sobre Inglaterra, por ejemplo, en el texto. Por lo tanto, es un poco tenerlo en cuenta nada más. Lo que sí que es importante es que aquí se ve evaluar, que esta parte sí que es importante, ¿vale? Se ve evaluar lo que es la capacidad para escribir textos bien estructurados, o sea, digamos que los párrafos tienen que ser correctos, ¿vale? Además de relacionar y también aplicar estrategias para elaborar textos bien estructurados, con buena longitud, o sea, no os paséis de las líneas, la capacidad de planificar y articular el texto, conectores, ahí está la coherencia y la cohesión, por lo tanto, debéis tener en cuenta eso. Y finalmente, saber utilizar correctamente las estructuras morfosintácticas. Ahora, os dicen aquí matizan bastante que podéis fallar, pero que esos fallos no conduzcan a la incomprensión del texto o a malentendidos. Por lo tanto, tenéis que redactar
El fallo típico de confundirse entre la GHT existe, pero mientras se siga entendiéndonos será una cosa, digamos, gravísima. Aunque yo os recomiendo evitarlo y ya está, ¿vale? Además de esto, también van a evaluar vuestro léxico, por lo tanto, las palabras que utilizáis. Como que no tanto, no tenéis que utilizar, digamos, estructuras largas para explicar cosas sencillas, por lo tanto, tened cuidado con eso, porque el léxico se va a evaluar. Una cosa que sí que es importantísima es que os dicen el desorden, el uso excesivo de tachaduras y la letra ilegible van a perjudicar el examen. Por lo tanto, si vuestro texto está desordenado porque no sabéis escribir en un folio, digámoslo así, va hacia arriba, hacia abajo, o las ideas están entremezcladas, además de que tacháis demasiado y la letra es ilegible, pues va a penalizaros. Y una cosa es, aquí os dicen que va a ir en perjuicio de la calificación, o sea que va a penalizaros, pero no os dicen cuánto. Recordad que mientras hacéis estos exámenes, el corrector es el que decide hasta qué punto va a aguantar todo eso. Si un corrector encuentra cada rato tachones, desorden y mala letra, puede anular el examen perfectamente porque la guía se lo permite y mucha gente no lo tiene en cuenta porque no lee la guía de principio a final. Por lo tanto, si el corrector ve que no puede entender la letra, puede anular el examen perfectamente y estará en su derecho. Y si tú después de recibir la nota vas a revisión a pedir una reclamación, él te va a justificar que en la guía, esta que estoy aquí leyendo con vosotros, os especifican que la letra, las tachaduras y también el desorden pueden perjudicaros de alguna forma y él es el que decide cómo o hasta qué punto pueden perjudicaros. Así que tened cuidado con eso. Y ya finalmente se penalizará si la longitud de la redacción no se encuentra. Ahora, otra última cosa que dicen que es muy importante, pues lo que van a hacer es, van a hacer una balanza entre lo bueno que eres y los errores que has tenido. Si los errores superan lo bueno que eres, pues básicamente vas a tener menor nota. Además de eso, una cosa es importante aquí es que la penalización dependerá de la importancia del error, pero oscila entre 0,1 y 0,5. De tal forma que recordad que una pregunta aquí y empieza desde un punto, dos puntos, etcétera. Dos errores muy graves pueden hacer que pierdas un punto. Y claro, si tú, por ejemplo, sales del inglés y dices lo he hecho increíblemente bien y te sale un 2 como nota final, no te sorprendas si has tenido errores gravísimos porque al final cuando reclames te van a especificar que ese error ha sido demasiado grave y al final pues te ha costado 0,5. Ya finalmente el tiempo para el texto que tienes que redactar os lo recomiendan que sea de 55 minutos, que eso es bastante porque tienes que planificarlo y estructurarlo. Otra cosa importante es que si os dan 55 minutos, que es lo que deberíais utilizar como mucho, es porque quieren que el texto esté bien, por lo tanto tened cuidado con eso y practicad bastante redacción. Recordad que esa es la forma del examen, esa es la forma que va a tener el examen de inglés y ahora lo que nos falta es ver un resumen y después una muestra del examen mismo y la bibliografía, o sea, lo que tenéis que utilizar para repasar. Ahora, el inglés, recordad que yo no doy clases de inglés como tal, porque no voy a enseñaros cómo funcionan las estructuras sintácticas en inglés. Lo que voy a hacer es corregir los textos que traigáis y también responder los exámenes de inglés en clase en lo que respecta a la parte tipo test. Así vamos a practicar inglés entre todos. Ahora vamos a la calificación de la prueba. Pone el bloque A, que son 3 preguntas, recordad, 2 preguntas sobre vocabulario que tendrán que ver con vocabulario del texto. Eso es bueno porque podréis ver el contexto de las palabras, pues valen 0,5 cada una, un punto, y el resumen breve entre 20 y 25 líneas vale 2 puntos, y en total ese bloque vale 3 puntos, ¿vale? Ahora vamos a continuar. El siguiente bloque es el de las preguntas sobre gramática y uso del inglés y esa parte vale 2 puntos. Ahí son 4 preguntas objetivas, o sea, tipo test y con 3 opciones cada una y tú respondes. Recordad que si falláis os restan 0,16 si mal no recuerdo y si acertáis pues 0,5. Y ya finalmente la de redacción que vale 5 puntos. Ya sabéis todo lo que tenéis que hacer en redacción entre 100, ¿cuánto era? Si mal no recuerdo, era entre 135 y 180, no, 150 y 180 palabras.
Aquí está, ¿vale? Y tiene que ser vuestro texto. Yo os recomiendo para eso de las 150 y 180 palabras calcular en cuántos párrafos os ocupa eso y después ya si queréis incluso contar las palabras en el examen porque os recomiendan no sobrepasaros. Y esa parte vale 5 puntos. 5, 2 y 3 pues son 10 puntos en total. El resto sería la bibliografía. Aquí os especifican que cualquier libro de segundo de bachillerato de inglés vale para hacer este examen y prepararlo, pero yo os recomiendo utilizar en el material de carpeta selectividad. Hay bastantes libros importantes que serían, por ejemplo, este libro de aquí que es resumen práctico de la gramática inglesa, y después hay también documentos como writing, cómo mejorarlo, vocabulario, más sobre vocabulario, conectores. Entonces tenéis que ir mirando poco a poco cada cosa y mientras vais haciendo exámenes anteriores y me presentáis los exámenes si queréis, pues voy evaluándoos cómo se podría haber dicho mejor esto, cómo no, cómo sí, y así sucesivamente. Cuanto más trabajéis leer en inglés, escribir en inglés, mejor os va a salir el examen, así que tenedlo en cuenta. El resto es una especie de modelo de examen que os dan aquí. El modelo os dice la primera parte, bueno, la primera parte será literalmente un texto. Tienes que leer el texto completo y responderás preguntas de este tipo, encontrar un sinónimo, un antónimo y después escribir un resumen. Esto es lo bueno del inglés porque a diferencia de francés, en francés sí que te piden que redactes y después reescribas oraciones completas, o sea, en francés lo piden un poco más difícil, ¿vale? Pero en inglés literalmente te piden un resumen, después piden sinónimo, antónimo y ya continúas con tu vida. Lo que podéis hacer para este bloque es mirar exámenes anteriores para ver qué tipo de preguntas han caído y trabajar con esos exámenes, así los aprovecháis. Después la parte B, que recordad que esta vale 3 puntos, 0,5, 0,5 y 2,3. La parte B sería gramática. Utilizar, pues ver cuándo utilizar cada una de las cosas. El principal problema que tiene para trabajar inglés es que ellos suponen que ya sabes la diferencia entre decir the women y no decir y decir directamente women. Por lo tanto, si intentas empezar a trabajar inglés desde cero, va a ser una labor titánica porque ellos ya dan por hecho que sabes este tipo de cosas. Es más, si os dais cuenta, aquí os crea como una diferenciación entre verbos para ver cuál es el que mejor encaja y si eso no lo sabes es un poco difícil prepararte el inglés desde cero. Pues os recomiendan directamente un libro de segundo de batch. Ya esta segunda pregunta que tiene que ver con gramática es 0,5 cada una, son 4 preguntas y la hoja de lectura óptica os enseñaré cómo rellenarla en clase, que se aprende eso en 2 minutos. Y ya la tercera pregunta, que vale 5 puntos, serían dos opciones y tenéis que respetar lo de las 150 y 180 palabras. Como os dije, intentad escribir 180 y 150 palabras para ver cuántos párrafos son y así no tenéis que contar desde cero por cuántas palabras vais en el examen o mientras vais escribiendo contar las palabras directamente y ver cómo encajarlo. Aquí os darían dos opciones y os pedirían que respondáis. Por ejemplo, eso es discutir sobre las ventajas y desventajas de algo, que eso es un texto argumentativo perfectamente. Y finalmente, describir algo, o sea, aquí es un texto descriptivo. ¿Vale? Aquí pueden caeros textos de opinión, opinion essay, textos expositivos, argumentativos, descriptivos, o sea, modalidades textuales que se trabajan en clase. Ahora, una vez que termináis la guía didáctica, tocaría ir, si queréis un poco más de información, al modelo de examen que os dan. En este modelo de examen os dan directamente, pues, un texto y fijaos, os piden lo mismo, sinónimos y antónimos, ¿vale? Aquí os piden un resumen del texto, 2 puntos, y ya finalmente preguntas sobre gramática, y aquí las dos opciones a elegir. El modelo es exactamente igual que el anterior, por lo tanto lo ideal sería ir a la carpeta de PCE. Después de la carpeta de PCE tocaría buscar aquí la carpeta de inglés. ¿Vale? Una vez que entras al inglés, pues tocaría trabajar con estos exámenes anteriores y ver qué tal va. En algunos documentos de esos hay más de un examen, por lo tanto no os alarméis si veis tan pocos, ¿vale? O sea, creo que servirán bastante para trabajar. Dicho eso, eso es todo lo que tenéis que saber sobre el inglés, ¿vale? Por lo tanto, toca prepararlo y ya sabéis que tenéis que entregarme en clase para que pueda ver cómo vais. Básicamente, así va a funcionar el inglés. Y eso sería todo. En la próxima guía será la de francés.